un tema altamente complicado y que ha generado que corra mucha tinta en los textos respecto de diversas opiniones. Respecto de la transferencia de propiedad se ha escrito muchísimo y hay una serie de teorías. Trataremos de ser sintéticos. Existe el tema de la propiedad del bien mueble establecido en 1947. La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición hacia acreedor salvo disposición legal diferente. En el caso de la transferencia de propiedad de un bien mueble nos dice que es la tradición, o sea, la entrega de una cosa de una persona hacia otra. O sea, si nos damos cuenta, la posesión sería implícita acá también, sino que dependerá del título o del acto jurídico en virtud del cual te estoy entregando este código. Si tú te das cuenta, si ha sido una compraventa y al entregarte el código te estoy transfiriendo la propiedad del bien mueble a través de la tradición. Pero puede ser simplemente posesión. ¿Por qué? Porque tú me has pedido prestado el código, te lo estoy prestando por unos días. Si bien es cierto, el acto es el mismo, y en un caso hay transferencia de propiedad y en otro no, la diferencia va a estar justamente establecido por la naturaleza de transferencia de la propiedad o no que se haya contenido en el acto jurídico que da motivo a ese intercambio de bienes. Aparentemente eso ahí no hay mayor inconveniente, ¿no? El tema sobre todo se da en el 949 cuando se habla de la transferencia del bien inmueble. ¿Por qué no hay problema? Porque en el 947, ya que se trata de bienes muebles, una cosa es cuál es el título de adquisición y otra cosa es el modo de transferencia. En el caso de los bienes muebles no hay problema porque el título va a estar justamente por el acto jurídico y el modo de transferencia a través de la tradición. La cosa se complica en el caso del 949 cuando hablamos de la transferencia de bien inmueble, porque por su naturaleza los bienes inmuebles no pueden ser entregados físicamente como si puede ser entregado un código, un peine o un reloj. En esas circunstancias, ¿no? En el 949 cuando dice la sola obligación de enajenar a un inmueble determinado hacia el acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario, eso ha generado y genera una serie de controversias, porque nosotros estamos aplicando acá el sistema consensual francés de transferencia, es decir, basta mi declaración de voluntad. Obviamente hay muchas críticas contra este artículo y las principales son la falta de seguridad y sobre todo un tema vinculado con este tema en el caso de la transferencia de inmuebles que se conoce normalmente con el nombre de concurrencia de acreedores, que está en el 1135 del Código Civil. Es decir, ¿qué pasa si es que yo le vendiese al mismo tiempo a las dos mi inmueble? Entonces, a mi modo de ver, este tema ha sido erróneamente tratado a nivel de la doctrina y a nivel de la jurisprudencia, hasta hace poco, donde he notado de que las cosas están cambiando y están adoptando un cariz más positivo. Quiero explicarme rápidamente. Supongamos que a ti, Carla, y a ti, Fiorella, yo les transfiero mi inmueble. Por de pronto, hay una mala fe de mi parte, eso es evidente, porque el bien inmueble solamente puede ser transferido únicamente a una sola persona. Pero ustedes actuaron de buena fe. Algunos, ¿no? Particularmente en una situación que no comparto, una opinión que no comparto, dicen, la sola obligación de enajenar, o sea, te vendo Carla, y posteriormente te vendo Fiorella, los hace ustedes automáticamente propietarios, leyendo literalmente el 949, asumiendo lógicamente que no hay ninguna disposición legal en contrario o no hayamos pactado en distinto. Pactar en distinto sería, como se hace comúnmente, es que te vendo mi inmueble, pero pagas la mitad ahora y me pagas la mitad a fin de mes, pero vas a ser propietaria cuando termines de cancelarme. Ese es otro tema, que sería bueno de que así se sume. Pero bueno, supongamos que no ha habido nada de eso y se aplica simplemente el primer enunciado general 949, que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hacia el acreedor propietario, nos encontramos frente a una cuestión curiosa. Entonces, declaro en el contrato, en el acto jurídico, pues te vendo Carla, te vendo Fiorella, con diferencia en el tiempo.
Algunos, vuelvo a repetir, dicen, bueno, pues entonces Carla y Fiorella son al mismo tiempo propietarios, porque la sola obligación de enajenar y no ha habido pacto en contrario. Y tan es así que inclusive en la judicatura, en el tema del ejercicio ya profesional, encontramos lamentablemente estos famosos procesos de mejor derecho de propiedad, donde Carla se considera con mejor derecho de propiedad que Fiorella o viceversa. Y lo más curioso es que fundamentan sus pedidos en ese famoso cajón desastre que es el 219 del Código Civil, cuando se plantean las famosas nulidades, ¿no? Las famosas nulidades del 219, alegando siempre el cajón desastre, que es justamente 219, inciso octavo, en el caso del artículo 5, el título preliminar, o sea, el acto jurídico es nulo cuando es contrario al orden público y a las buenas costumbres. Y la verdad es que estamos totalmente equivocados, porque no ese es el camino, ni es esa la orientación. Esto tendríamos que concordarlo con el 1135. ¿Qué dice el 1135? Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores, en este caso Carla y Fiorella, ¿no?, se prefiere el acreedor de buena fe cuyo título haya sido primeramente inscrito, o en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere en este último caso el título que consta de documento cierto, de documento de fecha cierta más antigua. Es un tema procesal. Y ahí viene el tema. Sobre esa base del 949, entonces resulta que ustedes dos son propietarios y entre ustedes van a disputarse el mejor derecho de propiedad. Es totalmente erróneo porque desde mi particular punto de vista el 949 es una hipótesis de buena fe, que solamente es aplicable cuando el propietario vendedor se lo transfiere, le transfiere la propiedad a una sola persona y de buena fe que es comprador y punto. Desde el momento que hay concurrencia de acreedores, ya hay mala fe. Por lo menos de mi persona, ¿cierto? ¿No es cierto? Claro. De hecho, que no se descarta, pero va a ser sumamente difícil probar la mala fe de alguna de ustedes. Y la cosa se complica si es que no le he vendido a 2, si no le he vendido a 3, 4, 5, o la pluralidad es mayor. Porque como sabemos, la buena fe se presume, ¿no? La mala fe no tiene que ser demostrada. En esas circunstancias, y el 1135 lo dice claramente, se prefiere al acreedor, en ningún momento dice que son propietarios ustedes, porque ustedes no pueden ser propietarias todavía, porque ante este conflicto, donde resulta material y además jurídicamente imposible que este inmueble sea entregado al mismo tiempo a ustedes, y se estaría violando, estaría interpretando contra natura la esencia de los derechos reales que son exclusivos y excluyentes. Acá no es copropiedad, acá se trata de ejercer la propiedad exclusiva y excluyente, ya sea por parte de Carla o ya sea por parte de Fiorella. ¿Estamos o no estamos? Respecto de un inmueble que yo, Edgardo Quispe, de mala fe, me he transferido a ambas por igual. Así como uno no puede casarse con dos mujeres, está penado, ¿no?, y sancionado también civilmente, también jurídicamente hablando no pueden haber dos propietarios al mismo tiempo. Si se ha generado esa situación, todavía no podemos hablar de propietarios, sino tenemos que quedarnos todavía a nivel obligacional. Por eso es que, ¿quién escribió primero? Si bien es cierto, con Carla celebré con anterioridad el contrato, pero fue Fiorella la que escribió primero. Entonces, se entenderá cumplida con ella la prestación de entregarle el inmueble. Y como consecuencia de la naturaleza del título, como es compraventa, recién ella tendrá el efecto real de ser propietaria. Lo que Carla sigue siendo mío y es la esencia de su protección para exigir inclusive la restitución de las contraprestaciones y la indemnización correspondiente, es que ella sigue siendo acreedora mía. Mientras no se resuelve este tema, ya sea de acuerdo a las reglas del 1135, nos guste o no, todos siguen siendo acreedores respecto a mí. Cuando se dilucide ese tema, uno de ustedes será propietaria
y la otra o el resto de los involucrados en esta concurrencia de acreedores seguirán siendo respecto de mí mis acreedores. Ese es un tema que hay que entenderlo. Y justamente porque siguen siendo mis acreedores, tendrán todo el derecho del mundo de exigirme la devolución de sus contraprestaciones, la indemnización correspondiente, quién sabe, probablemente haya temas penales involucrados, quién sabe, o inclusive podríamos arreglar las cosas a través de daciones en pago, o sea, en vez de entregarle ese inmueble que es imposible que le entregue a Carla porque ya le corresponde, de acuerdo a esta regla de prelación del 1135, ya le corresponden a Fiorella, puedo arreglar con ella otros terrenos, otro tipo de bienes, o podemos hacer una novación, podemos dejar sin efecto con Carla esta compraventa y reemplazarlo por otro tipo de contrato, o por la compraventa de otro tipo de bien. O sea, desde el punto de vista obligacional existen mecanismos para cumplir con el pago, es decir, con la extinción de las obligaciones. Pero bajo ningún punto de vista es aceptable el hecho que se diga de que porque hay concurrencia de acreedores y a todos les he vendido, bueno, todos son propietarios. Más aún, hay otro tema también acá vinculado. Si le entrego a Fiorella es porque ella lo ha inscrito primero, porque puede ser que con Carla sea compraventa y con Fiorella sea arrendamiento. Si eso es así, igual, ¿con quién se entiende cumplida la prestación de entregarle el bien? Con Fiorella, porque ella lo escribió. Lo que tendrá que hacer Carla inmediatamente es escribir su título y si no, pues presentar el tema de la fecha cierta, para que después de cumplido el plazo del arrendamiento pase a poder de Carla como tiene que ser. Tú te deberás preocupar, ¿no?, de que respecto de mí, de que yo formalice y se logre inscribir la compraventa, para evitar de que yo dolosamente pueda buscarme otros incautos a quienes venderles el bien. Ese es un tema que tiene para largo, pero no podemos detener demasiado. Y el 948 es muy interesante, nos habla de la adquisición non dominus de los bienes muebles. Y dice que de buena fe como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, aunque el enajenante de la posesión carezca de la facultad. Y se exceptúan los bienes perdidos y los que ha obtenido con la infracción de la ley penal. Entonces, este es un tema interesante, porque si Fiorella me ve con este código, ¿no?, yo le digo, Fiorella, te vendo este código, entonces ella está protegida con la presunción del 912, que es una presunción de propiedad del poseedor. Ella me ve en posesión de este código y debe presuponer, ¿no?, de que soy propietario, y además, de acuerdo a la presunción del 914, debe presuponer de que soy propietario de buena fe. Con esa presunción que ella tiene y partiendo de la buena fe que ella realiza, que la ampara, ella me adquiere este bien a cambio de 50 soles. Pero resulta que este código no es mío, este código es de Carla. Si Carla interviene, resulta que esta transferencia de propiedad es perfectamente válida. Entonces, aparentemente Carla dirá, pero es injusto, la ley no puede permitir eso. Bueno, pues no es que la ley quiera, el tema es que hay una necesidad social de que ello sea así. ¿Por qué? Porque prefiere, pues, perjudicar a Carla, porque después de todo ella debió haber tomado sus precauciones. ¿Quién sabe si se perdió o fue hurtado o robado? Ella debió haber hecho las denuncias correspondientes. Solamente en esas circunstancias, y la otra es que le demuestre la mala fe de Fiorella, ella puede interferir en esta transferencia. O sea, viéndolo bien, ella no está totalmente desprotegida, ella está protegida, pero el nivel de protección de interferencia ya es menor. Porque es cierto, la norma está priorizando la consecución de esta transferencia de propiedad por sobre el derecho adquirido de Carla. ¿Por qué? Porque no olvidemos que se tratan de bienes muebles no sujetos a registro. Entonces no podemos ir a registros públicos a chequear si este código es realmente mío o no, porque resulta oneroso y fuera de toda razonabilidad en función del costo y del valor del bien. Ustedes saben que en el registro solamente determinados bienes por su valor e importancia están sujetos a este sistema, otros no lo están. No puede haber registro de peines,
ni de relojes, ni de libros. Es por ello de que ante esa multiplicidad de circunstancias, la ley dice, bueno, yo tengo que facilitar la transferencia de propiedad y tengo que hacer valer las presunciones. Es por eso que esta presunción vale y es por eso que esta transferencia es perfectamente válida y así aseguramos que el mercado funcione fluidamente. De no aplicar esta presunción, lamentablemente, prácticamente todo el comercio de los bienes estaría prácticamente totalmente paralizado, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué más? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué puede referirnos acerca de la prescripción adquisitiva? Bueno, ese es otro tema, ese es otro mundo, de verdad, ¿no? El tema de la prescripción adquisitiva, ¿no?, de propiedad, llamado por los romanos usucapio o usucapión, ¿no? Realmente es un tema altamente complicado, pero debe entenderse, como lo dijimos en su momento, que la posesión es un mecanismo de adquisición, en un tercer sentido puede ser un mecanismo de adquisición de la propiedad. Aunque para otros que no les falta razón, no es un mecanismo de adquisición de la propiedad, sino es la propiedad en sí misma, ¿no? Porque una vez que poseo con determinadas características es suficiente para ser propietario. Pero sin embargo eso plantea una serie de circunstancias que simplemente vamos a esbozar acá, ¿no? Una de las cosas que podemos esbozar es, digamos, cuáles son los requisitos para que el poseedor, que definitivamente es de mala fe, porque acá estamos frente a un poseedor de mala fe. Acá estamos frente a alguien que, bueno, hasta diciéndolo más claro, estamos frente a un poseedor precario, aquel que posee sin título, o que habiéndolo tenido ya feneció. O sea, es alguien que posee definitivamente, considerándose propietario sin serlo. O sea, recuerden ustedes que eso lo explicamos respecto del poseedor químicamente puro. El poseedor químicamente puro es aquel que puede llegar, por mediante estos mecanismos establecidos en la ley, puede llegar a ser propietario por prescripción. En ese sentido, esta posesión calificada, especial, debe tener los siguientes requisitos, de acuerdo al 950, y de acuerdo al 951 respecto a los bienes muebles e inmuebles. O sea, lo único que va a variar aquí es simplemente el plazo. Según el 950, la propiedad de inmuebles se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Y si es de justo título y de buena fe, se adquiere a los 5. Son los mismos requisitos para el caso de los bienes muebles en el 951, pero nos habla de 4 y de 2 años. Noten algo importante: posesión pacífica, continua y pública como propietario. ¿A qué nos referimos? A que mi posesión debe ser continua considerándome propietario, debe ser pacífica considerándome propietario y debe ser pública considerándome propietario. O sea, el elemento subjetivo de Savigny, del animus possidendi, tiene que evidenciarse a través de hechos y actos concretos y que impliquen, por ejemplo, el rompimiento de la dicotomía posesión inmediata y posesión inmediata. Así, por ejemplo, si Carla me arrienda este inmueble, ella es mi arrendadora, yo soy el arrendatario, ella es la poseedora inmediata, yo soy el poseedor inmediato, de acuerdo al 900, creo que es el 904, a ver, para chequear la dicotomía, pero 905, cuando el 905 nos dice es poseedor inmediato, el poseedor temporal en virtud de un título, contrato de arrendamiento, corresponde a la posesión inmediata a quien confirió el título. En el caso de Carla, propietaria del inmueble, que me confiere el título a través del contrato de arrendamiento, yo soy poseedor inmediato. Entonces acá viene algo interesante. El constituirme en un poseedor prescribiente implica ¿qué cosa? Desconocer a través de una conducta que exprese mi subjetividad y considerarme propietario, desconocer este contrato y romperlo, y romper esa dicotomía posesión inmediata e inmediata. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que a través de una ¿cómo lo podemos llamar? A través de una apropiación, a través de una invasión, ¿no? De una aprehensión, si se trata de un bien inmueble, directamente entre en contacto. Entonces, ¿qué haría yo? Supongamos que yo vivo en arrendamiento.
renuevo el arrendamiento en 2 periodos porque el arrendamiento según el Código Civil tiene 10 años. Supongamos que yo cumplo un primer arrendamiento con 10 años y de ahí generamos otro contrato de arrendamiento. Miren, ¿qué ha sucedido ahí? En realidad he poseído pacífica, continua y públicamente durante 20 años, ¿cierto o no es cierto? Pero hay un problemita, pues. Durante esos 20 años yo siempre he respetado la dicotomía posesión inmediata e inmediata. Yo soy poseedor inmediato. Yo siempre he reconocido que Carla es la propietaria. Entonces he poseído pacífica, continua y públicamente, pero nunca considerando la propietaria. Y no he evidenciado comportamientos que expresen esa subjetividad. Caso contrario, ¿qué sucede? Al tercer o cuarto año, aprovechando que Carla se va al extranjero y casi no tiene acá en quién confiar para cobrar la renta, entonces yo empiezo a comportarme de manera del poseedor químicamente puro de ese bien. Es decir, para comenzar, dejo de pagar la renta. Cambio el nombre del titular de los servicios de agua, luz, desagüe, teléfono, cambia el nombre. Cuando la gente viene a preguntar de quién es la propiedad, digo que es mía, a pesar que en registro dice que es Carla. Cuando viene alguien de un censo, solicitar un préstamo, casa propia alquilada, propia. Hago modificaciones en el bien, no pago la renta, cambio de chapas, de llaves. Cuando ella me envía cartas notariales diciéndome que va a realizar acciones legales en mi contra, que permita entrar, que su emisario, su representante entre para ver el estado del inmueble, no lo dejo entrar. Entonces, ¿qué he hecho? He cambiado, he roto la dicotomía posesión inmediata e inmediata y me he convertido en un poseedor con ánimos posidentes, un poseedor químicamente puro que justamente se considera propietario siendo consciente que no lo es. Y en esas circunstancias, 10 años para poseer. Si se inmueble, o 4 años, si es, se trata de un bien mueble. Y si hay justo un título y solamente se reducen los plazos justamente a la mitad. El tema interesante aparece sobre todo en el 952, ¿no? que ha generado que muchos realmente tengan una percepción errónea de este tema, ¿no? Quien adquiere un bien por prescripción puede entrar al juicio para que se le declare propietario. La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción en el registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño. Una lectura literal del 952 nos puede plantear las siguientes interrogantes, ¿no? ¿Cuándo es realmente uno propietario? Por la prescripción, o sea, por cumplir con los requisitos del 950 o el 951, si es que se trate, en el caso del 951, si es que el bien mueble está sujeto a registro. Por la prescripción solamente, una opción. La 2, cuando entable el proceso de prescripción, ¿no? De tal suerte que voy a tener una sentencia favorable, o cuando inscribo esa sentencia en el registro público. Las opciones 2 y 3 no son las más eficientes. La que realmente corresponde es la del 950, la primera del 950, es decir, cuando adquiere el bien por prescripción. Razones a mi modo de ver. En primer lugar, la sentencia que me declara propietario no es una sentencia constitutiva de derecho, sino solamente declarativa. Es decir, si yo demando prescripción y no cumplo, no demuestro los requisitos del 950 o 951, simple y llanamente esa sentencia no me va a declarar propietario por prescripción. La confusión radica en el término, la sentencia es título para inscribirse, algunos lo entienden como título de propiedad. No, deben entenderlo como título en el sentido administrativo de presentar la documentación a registros públicos. ¿Y por qué? Por el hecho de que, como no es una transferencia de propiedad normal, Carla, a quien yo he demandado por prescripción, nunca en la vida va a celebrar un contrato conmigo porque le he ganado en el proceso. Entonces, la sentencia que me declara como propietario por prescripción es declarativa. ¿Por qué? Porque declara lo que yo realmente he logrado en la práctica, en la prescripción. El problema es que la prescripción como tal carece de publicidad. Ya, yo puedo poseer 20, 30, 40, 50 años, pero ¿cuál es el problema? Fuera de mis vecinos y a mí, aquí en miércoles le consta a nadie. Luego entonces, ¿a qué me veo obligado? A generar lo que yo le llamo una prepublicidad. Bueno, pues me voy al juez, que el juez lo declare.
Pero de ahí, ¿a quién más le va a constar? Al juez y que va a estar en el expediente. A los demás no les va a constar. Pero necesito que conste frente a los demás. En esa circunstancia, entonces me veo obligado a generar la publicidad plena. Y ahí viene el asunto, ya que Carla, como anterior propietaria, nunca va a firmar los papeles que permitan la inscripción normal y adecuada, común. Entonces es la sentencia la que me va a permitir esa situación como título supletorio, una especie de título supletorio, que va a suplir la voluntad del anterior propietario. Y es por eso que se inscribe. Pero en nuestro caso, en nuestro sistema, los registros públicos no son constitutivos de derechos, sino son declarativos. Entonces, a partir de la inscripción de la sentencia, yo declaro frente a los demás y publicito frente a los demás con esa publicidad que se supone debe generarme seguridad jurídica de que yo soy el nuevo propietario. Y ahí recién se va a cancelar el asiento anterior que tenía Carla como propietaria. Y es que las nociones de la prescripción han cambiado. Anteriormente básicamente se entendía la prescripción como un castigo, ¿no?, contra el propietario, en este caso contra Carla, por ser negligente, por no emplear su derecho de propiedad de manera social, por así decirlo, por ser egoísta, por tener más bienes de los que realmente puede poseer o obtener beneficios. Y en esas circunstancias, con unas orientaciones medias socializantes que tienen ahorita mucho eco pues en la Venezuela de Hugo Chávez, ¿no?, y que acá en su momento también tuvieron alguna orientación en ese sentido, siempre, mejor dicho, se entendió de que la prescripción era un castigo al propietario. Ahora, la moderna tendencia que estamos en el ámbito neoliberal, les importa un comino, la tendencia liberal castigar al anterior propietario. No nos interesa castigar a Carla. Lo que nos interesa es desarrollar un mecanismo de seguridad jurídica, porque si Fiorella quiere realizar un negocio respecto del inmueble, ella tiene un problemita, pues, de que en el registro aparece Carla como propietaria, pero poseyendo está Edgardo Quispe. Y ella no sabe con quién hacer negocios. Eso tiene que ser solucionado a través del mecanismo de la prescripción, para que de una vez Pato Gallereta o bien Carla reivindica su bien y por lo tanto reafirma su condición de propietaria que nunca la perdió, o bien Edgardo Quispe pues resulta siendo declarado propietario, neopropietario. Y en estas circunstancias, Pato Gallereta, reafirmada la condición de propietaria de Carla, o instituida, no como consecuencia de la sentencia, ¿no?, sino instituida en cuanto a la publicidad de la sentencia, que a su vez recae en un hecho real y concreto de posesión pacífica, continua y pública a lo largo del tiempo, es que Edgardo Quispe resulta siendo el nuevo propietario. Y en esas circunstancias, por angas o mangas, ya sea reafirmada la propiedad de Carla o publicitada la propiedad de Edgardo Quispe, Fiorella va a tener entonces los mecanismos de seguridad jurídica necesarios para establecer las vinculaciones a través de tratativas y los contratos para la transferencia de propiedades pertinentes. Otro tema interesante es respecto de la interrupción del término de la prescripción. Este es un tema también sumamente interesante, porque la prescripción tiene causales de interrupción y causales de suspensión. Cuando se dan causales de suspensión, ¿no?, todo lo ganado en el plazo de prescripción no se pierde, sino, como dice su nombre, se suspende mientras se da la causal de suspensión. Desaparecida la causal de suspensión, entonces continúa la sumatoria. En cambio, cuando se dan las causales de interrupción, todo lo ganado hasta ese momento se pierde. Entonces, según el 953 dice: se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privada de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por sentencia se le restituye. El plazo de un año, al parecer, es el plazo estándar que se le daría pues a cualquier persona para recuperar, ya sea a través de la defensa posesoria judicial, a través de un interdicto, o a través de la extrajudicial, ¿no?, pueda recuperar la posesión de su bien sin intervalo de tiempo, en el segundo caso. En el primero, a través de una sentencia que debe darse dentro de un interdicto.
puede ser que el interdicto se haya planteado dentro del plazo, pero por la demora que tenemos entre el Poder Judicial, observamos de que la sentencia puede salir posteriormente al año. Si es así, se retrotraen sus efectos a como si fuese dentro del año. A estas circunstancias de interrupción del término de la prescripción habríamos que nosotros también agregarle lo que en el tema de la posesión en su momento hablábamos nosotros de la conservación de la posesión del 904. Se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera. Es decir, por ejemplo, ¿no?, un desalojo, una usurpación por parte de elementos del mal vivir cuando yo estoy por 8 años, ¿no?, de plazo prescriptorio, y si yo lo puedo recuperar a través de una defensa posesoria extrajudicial o a través de una judicial, a través básicamente del interdicto, entonces, ¿qué ha pasado con ese periodo, con ese lapso de interrupción aparentemente? Es que en realidad no se configura la interrupción, porque si esa interrupción es de menos de un año o con una sentencia en un proceso interpuesto dentro del año, pero obtenido después del recupero, entonces hay que entender de que no se da una causal de suspensión, sino simplemente se ha convertido, de acuerdo al 904, en un hecho de naturaleza pasajera, que de acuerdo a esta norma 904, la posesión no se ha perdido, sino se ha conservado. Y en esas circunstancias permite, pues, la continuación del plazo. Es decir, que si la recupera antes de un año o si por sentencia se le restituye, dice, pierde ese efecto. Pero cesa ese efecto. Cesar ese efecto, ¿qué significa? Que ya no es causal de interrupción, sino de suspensión. ¿Y qué se suspendió? ¿Y por qué fue suspendido? Fue una situación que finalmente es equiparable, en última instancia, a una situación de naturaleza pasajera. En ese sentido hay que entenderlo.